Bueno, y continuamos con Gilberto Jiménez, quien es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Gilberto, el país, ¿cómo ve el MEP el país? Por algo existe el MEP, existe el PCB, existe el partido Redes, distintos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PPT. ¿Por qué el MEP no es PSUV? Me imagino que tienen algunas observaciones. Y pregunto, ¿esas observaciones tienen que ver con la gestión de gobierno? Mira, el MEP no es el PSUV porque el MEP es el MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, un partido que está Claro, por no se cumplir. fusionaron cuando Chávez llamó a fusionarse. Hubo un llamado que hizo el comandante Chávez para unificar todas las fuerzas revolucionarias en un momento y muchos de los líderes de toda la izquierda venezolana acudimos a ese llamado. Incluso yo estuve inscrito en el PSUV en ese momento que se hizo ese llamado. Yo creo que tú como militante revolucionario, pues tú tienes que seguir el lineamiento que da el líder. Eso es importante en el tema de la disciplina y el accionar revolucionario. Sin embargo, el Movimiento Electoral del Pueblo es un partido que está por cumplir 48 años. Se fundó el día 10 de diciembre del año 67. Y bueno, su esencia fundamental reposa en el famoso libro morado, con una tesis política de liberación nacional liberación nacional, que es una de digamos, las banderas de lucha, y la democracia socialista, que es la otra bandera de lucha que tiene una enorme vigencia en estos momentos, ¿no? Ahí está la tesis política en el libro morado del tradicionalismo. ¿En qué se parece eso a lo que está pasando en Venezuela? Mira, se parece por el llamado que hace Prieto Figueroa con la fundación del MEP a la renovación, ¿no? Un poco a la interpretación del sentir del pueblo y de la apertura de los espacios de participación, que se parece mucho a lo que hemos vivido los 16 años de revolución, ¿no? ¿En qué se diferencia? No, ¿en qué se parecen? ¿Y en qué se diferencia? Te pregunto, ¿en qué hay contradicción entre no, es que lo que planteaba Prieto y lo que está pasando ahora? Es que yo creo que no hay contradicciones. Yo creo que el pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa tiene una vigencia enorme, ¿no? Es un hombre que siempre fue preocupado por el tema de la formación del ser humano, utilizando como herramientas fundamentales la educación como una herramienta de transformación del ser humano. Más allá, digamos, incluso de la educación formal. Él es prácticamente el que impulsó en Venezuela la idea de la escuela nueva, que contrasta con la escuela tradicional, donde la escuela tradicional giraba en torno al docente, y ese salto inmenso a la modernidad que hace la escuela nueva, donde el centro del proceso educativo es el niño. Entonces se le dan todos los espacios, se vincula al niño. ¿Tenemos hoy mejor educación? Yo creo que están abiertos los espacios. Mira, el proceso educativo es algo dinámico. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar. Hemos mejorado muchísimas cosas en el tema de la gratuidad de la educación, que fue algo planteado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. El tema de que los niños tengan la posibilidad de recibir su alimentación y no estar desnutridos, ¿no? Un poco en su realidad para recibir la educación. Esos son logros, han sido avances que hemos hecho en el proceso revolucionario y que Prieto lo tenía bien claro. El tema de que puedas dotar a los niños de sus útiles escolares, de sus libros de estudio de manera gratuita. Ahora el gobierno revolucionario da las canaimitas, por ejemplo. Pero sigue siendo el niño como, digamos, el centro de todo el proceso educativo, y eso tiene una vigencia enorme en este momento. Una de las tesis políticas del gobierno revolucionario es el Estado docente. Y el Estado docente es justamente el Estado asumiendo esa responsabilidad de dirigir el sistema educativo del país. Sin embargo, tenemos mucha violencia delictiva, por ejemplo, que revela fallas en ese proceso educativo. El proceso educativo comienza en el hogar, hermano. Yo creo que ahorita, si bien es cierto, hay una realidad nacional donde estamos viendo un enorme desabastecimiento de productos de la cesta básica. Yo creo que el principal desabastecimiento en el país radica en un desabastecimiento de valores y de principios del ser humano. Si tú en el hogar, o sea, tú no puedes sustituir la formación de hogar con la escuela, ¿no? El principal lugar donde tú te formas como ser humano integral es en el hogar, ¿no? Yo creo que ahí es donde comenzamos a sentir graves problemas que están repercutiendo en la vida nacional. Había una gran inclusión y se ha hecho un enorme esfuerzo en el proceso revolucionario de incluir y de abrir los espacios de participación de la gente en el tema educativo, en el tema de salud. Y tú ves muchas veces que la gente se reacciona con un nivel de violencia. Pero la violencia, ¿por qué? Porque de repente en el hogar ese niño que va a ser adolescente ve la violencia de género, del padre golpeando a la madre, por ejemplo, ¿no? Y eso se transmite, ¿no? Por eso que es muy importante no dejar trabajar jamás el tema de los valores y los principios en las personas. Y yo creo que los partidos políticos tienen que jugar un rol fundamental acá. No solamente enfocarse en el tema electoral, convertirse en grandes maquinarias electorales, sino no olvidar al hombre, ¿no? Y ese proceso de formación sea constante, sea continuo en el tiempo, de manera de que el ser humano tenga las herramientas para irse adaptando a los nuevos tiempos. Yo creo que eso es muy importante y ha habido enormes descuidos de los partidos políticos acá. Eso es lo que ¿Qué opinan ustedes con respecto a la situación socioeconómica? Las colas, desabastecimiento, la inflación. Yo creo que sería absurdo pensar que es obra o deseos del gobierno revolucionario que sacan cola. ¿A quién benefician las colas?
Yo creo que esa sería la primera pregunta. Esas colas no que son puedes consecuencia hacer. de decisiones económicas erradas. Yo creo que hay un enorme desabastecimiento de productos en el país que va en dos direcciones. Yo creo que de manera autocrítica tenemos que aceptar que hay un problema en la reactivación del aparataje productivo del país. Se han hecho grandes avances, sin embargo hay que seguir empujando el tema productivo. Pero también hay un desabastecimiento que es ocasionado. Yo creo que nosotros podemos recordar, y yo invito a que hagamos un poco de historia, de la Chile de Allende, ¿no? Donde se comenzó a generar un enorme desabastecimiento de los productos de la cesta básica, prácticamente que una radiografía de lo que estamos viviendo hoy en el país, desabastecimiento de productos básicos, buscando generar esa molestia en el pueblo, que era la base fundamental que sostenía el ¿Tú gobierno crees que esto puede terminar socialista. en una situación como la que vivió Chile? Yo creo que está en desarrollo un golpe suave. Un golpe suave. Yo creo que como la derecha en nuestro país no tiene los votos suficientes para, a través de la vía democrática, cambiar el gobierno en Venezuela, y no lo han tenido nunca. Yo creo que ahí está pues la historia, 19 procesos electorales donde solamente la revolución... Sin embargo, hay ha unas podido encuestas que procesos. muestran que la oposición puede ganar las parlamentarias. Las encuestas son reflejo de un momento histórico que estamos viviendo. Ahí, en efecto, yo creo que... ¿Eso puede cambiar en diciembre? Yo creo que si el gobierno revolucionario sigue el trabajo de inclusión que se está haciendo, tratamos de combatir, involucrar al pueblo. Yo creo que la llave para combatir esta guerra económica está en que el pueblo tenga su participación. Solamente el pueblo salva al pueblo. Humberto, tú fuiste presidente de Insopesca, ¿no? Así es. ¿Por qué el pescado es tan caro? ¿Por qué está tan caro el pescado? ¿Qué pasa allí? Cuando es un producto que se supone debería ser, bueno, es más económico que criar una vaca, por ejemplo. En principio, digo yo como caraqueño, que no soy Fíjate, pescador ni nada de eso. Pero... El problema que tenemos con el pescado es el tema de la cadena de comercialización. O sea, el pescador solamente, tú no puedes fraccionar el proceso productivo porque es un proceso integral. El pescador no solamente puede quedarse en la captura, ¿no? Ejerciendo además el trabajo más peligroso Más del rudo. mundo, ¿no? Más rudo y más fuerte, según la Organización Mundial del Trabajo, es el trabajo más fuerte, pero tú no puedes quedarte solamente ahí. Porque ¿qué pasa con el pescador? Pesca y entrega su captura a la orilla de playa. ¿Quién se adueña del pescado? El dueño del frío, el cabero, agarra el producto. Y luego de ahí, del frío, va entonces a un mayorista, vuelve a cambiar de mano, y luego el mayorista a los minoristas y luego el consumidor. Es decir, lo que encarece el producto es la cantidad de veces que cambia de mano, de intermediarios que hay en el proceso, que va encareciendo hasta un 300% el verdadero precio. Ahora, la idea de Insopesca era precisamente resolver eso, ¿no? Acabar con Nuestra las tarea cadenas. era fundamentalmente una de las tareas, porque estábamos también en el marco de aplicar una nueva ley de pesca y de acuicultura, ¿no? En este caso, pero era construir una cadena de comercialización alternativa donde el pescador tuviese mayor participación en ella. Logramos en la primera fase, la organización. Organizamos a los pescadores en consejos de poder popular de pescadores y pescadoras. Hoy estamos hablando de más de 65.000 hombres y mujeres organizados en el momento que yo estuve en la presidencia. Estábamos, por otro lado, construyendo unas estructuras que se llamaban las casas del pescadores, que tenían ahí la capacidad de almacenar en frío alguna captura y con algunos camiones poder distribuir. Y además el gobierno bolivariano estaba construyendo otros espacios de procesamiento de pescado a nivel nacional. Ya habían 13 centros de procesamiento de acopio de pescado a nivel nacional. Uno ve, por ejemplo, los enlatados que son tan caros, el atún, por ejemplo, carísimo. Lo que está Cada vez pasando, más bueno, el caro. atún es otra historia, ¿no? El producto del atún es otra historia. Pero para ya terminar la idea, lo que teníamos que era enlazar el pescador organizado con sus posibilidades de distribución y de acopio de pescado y una alianza estratégica con el gobierno revolucionario para evitar la intermediación. ¿Por qué eso y llevar el pescado más caro. no se concretó? Yo creo que el pescado terminara creo siendo que es más un barato. proceso, Vladimir. Yo creo que está en proceso. El pescador hoy tiene una participación que no tenía antes, tiene la Sin embargo, un conciencia, kilo de mero, no hablemos de mero, hablemos de cazón. porque falta por hacer todavía ese tema. Si no le damos al pescador las herramientas, que tenga el frío en sus manos, va a seguir cayendo en manos ¿Y del... por qué no de se la- le ha dado después de tanto tiempo? Creo que se está haciendo en estos momentos. Se están entregando cavas, pero tienen que asumir también el rol. ¿Y qué garantías hay de que ese pescador, una vez que pase el pescado de la lancha a la cava, no haga lo mismo que lo... La conciencia. Un pescador, si tú crees que repite se ha su generado esa esquema, conciencia? yo creo que se está haciendo. Eso no, la conciencia tú no la generas un día para otro. Estamos generando conciencia revolucionaria desde hace 16 años para acá. Y eso no es un proceso que se acaba, eso va en el tiempo. El atún es otro tema. El atún está escaseando a nivel mundial, no solamente en Venezuela. El atún se alimenta de plancton y el plancton está ahorita siendo víctima de efectos ambientales. Está igualmente, bueno,
la explotación que se está haciendo, la sobreexplotación del producto pesquero a nivel mundial está surtiendo como efecto que hay escasez de pescado en muchos lugares. A pesar de que en Venezuela se eliminó la pesca industrial de arrastre. Así es. ¿No? Y somos un país libre por ley, uno de los primeros y pocos países en el mundo que por ley la elimina. Eso ha generado un impacto positivo, sin embargo, como tú dices, no se ha logrado reconstruir una cadena de comercialización alternativa que le haga llegar a la gente el alimento mucho más económico. Oye, te agradezco mucho, Gilberto, que hayas venido al programa. Hablamos de pescado, hablamos de política. Bueno, hablamos de todo, ¿Okay? así es, ¿vale? Así es. Gracias por tu invitación. Así es, muchas gracias. Gracias, Mejor ser pescador que pecador. Así que, bueno, muchas gracias, Gilberto Jiménez Prieto, presidente del...